Hola amigos, hoy les mostraré un ranking que yo creo muy justificado sobre los más grandes artistas marciales de la historia moderna. Jigoro Kano nació en Japón en 1860. Cuando él quiso aprender a pelear en su juventud, las artes marciales estaban muy desacreditadas en su país. Casi estaban extinguidas. Tanto así que a Kano le costó mucho encontrar dónde aprender. En ese momento, lo que había era distintas escuelas de Jiu-Jitsu aisladas unas de otras. Kano estudió 4 de esos estilos y los sintetizó, creando lo que ahora llamamos Judo. Pero no solo eso, Kano estaba convencido de que su arte marcial era un gran invento y concentró muchos de sus esfuerzos en divulgarlo, primero en Japón y luego en el mundo, él solo. ¿Cómo hizo eso? Pues lavándole la cara al concepto de arte marcial. Me explico. Cuando solo 4 barcos estadounidenses en 1853 y unos cuantos cañonazos al aire obligó a todo un país, a Japón, a abrir sus fronteras para el comercio con Occidente, la autoestima japonesa se fue al suelo y su sociedad cambió por completo. Lo que sucedió entonces fue una progresiva occidentalización del país, algo que encontró su respuesta en varias rebeliones de samuráis, siendo la más importante y definitiva la de 1877, donde estos fueron fumigados como moscas por el ejército imperial, que contaba con armas modernas y entrenamiento occidental. Es así como, de un momento a otro, todo lo relacionado a los samuráis se veía como obsoleto y anticuado, incluyendo sus métodos de lucha, como el Jiu-Jitsu. Y no solo eso, el descrédito del Jiu-Jitsu fue tan grande que se solía asociar con gente de mal vivir, como matones, sicarios y delincuentes en general. Estando así las cosas, Jigoro Kano, quien era una persona culta y muy lista, envolvió a su arte marcial de conceptos como armonía, equilibrio mental, superación personal. Es decir, Kano logró convencer a la gente de su época que uno podía aprender a luxar, estrangular y lanzar contra el suelo para convertirse en mejor persona. Para ello utilizó algunos preceptos del Bushido, no todos evidentemente, porque había que evitar los seppukus, harakiris y esas cosas. Es así como en 1910 su arte marcial se introdujo en el sistema educativo japonés, del cual él era director de lo que ahora conocemos como la primaria. Y no solo eso, Kano quería expandir el judo más allá de las fronteras de Japón, haciendo numerosos viajes, enviando emisarios por todo el mundo y convirtiéndose en parte del Comité Olímpico Internacional, donde pudo introducir el judo como disciplina deportiva. Kano murió en 1938. Sin embargo, ya había logrado cambiar la percepción que se tenía de las artes marciales no solo en Japón, sino en el resto del mundo, lo que permitió a que muchos se animaran a practicarlas sin ser tachados de desequilibrados mentales, sino todo lo contrario. Es por ello que Jigoro Kano es el artista marcial más importante de la historia. Anko Itosu, nacido en Okinawa en 1832 y fallecido en 1915. El contexto en que se movió Itosu fue distinto al de Jigoro por la principal razón que nació en Okinawa, una isla prácticamente bajo custodia china que fue añadida oficialmente a Japón recién en 1868, es decir, Itosu ni siquiera nació japonés. Y es por ello que el arte marcial que aprendió en la isla podría haberse considerado como una de las tantas variantes del Kung Fu. Tanto así que las artes marciales de la isla eran llamadas entonces Tang Te, es decir, mano china. Itosu aprendió varios estilos de Tang Te en Okinawa, un método de lucha que sorprendió a los japoneses que intentaban aculturizar la isla luego de anexarla. Sin embargo, adoptar algo que se llamaba mano china no era tan políticamente correcto. Recordemos que el nacionalismo, por no decir otra cosa, en Japón era muy exacerbado. Es entonces que Anko Itosu redacta una carta que, la verdad, debería servirnos de modelo de astucia y de convencimiento.
Esta misiva fue dirigida en 1908 tanto a los ministerios de educación como de guerra japoneses. En ella, Itosu intenta deschinar, ya sé que no existe esa palabra, su arte marcial diciendo que ésta no procedía ni del confucianismo ni del taoísmo. Es más, es lo primero que dice, para luego ligar astutamente la enseñanza de este poderoso arte marcial con la seguridad nacional de un cada vez más militarizado Japón. Es decir, él se estaba aprovechando del momento histórico de este país, citando en su carta al duque de Wellington, luego de que derrotara a Napoleón. La batalla de Waterloo se ganó en los patios del recreo de Eton, siendo Eton una famosa escuela de niños en Inglaterra. El impacto en las autoridades japonesas debió haber sido muy fuerte, porque poco después este arte marcial se empezó a enseñar en las escuelas de Okinawa, para luego expandirse por todo Japón. Esto último gracias a uno de sus discípulos, el famoso Kishi Funakoshi, fundador del Shotokan. Para ese entonces ya no era Tang-te, sino Karate, mano vacía. De no haber sido por Anko Itosu, el karate nunca habría salido de Okinawa y sería como una más de las tantas artes marciales que hay más abajo en las islas del sudeste asiático, como el Kali o el Silat. O tal vez estaría hoy en día conceptualmente absorbido como uno de los tantos estilos del Kung Fu, lo que nunca le habría permitido alcanzar la popularidad que luego alcanzó al ser como una cosa aparte de todo lo que engloba el Kung Fu, es decir, con una marca propia. Ed Parker nació en Hawái en 1931 y fallecido en 1990. Si bien después de la Segunda Guerra Mundial llegaron varios practicantes de karate japoneses a Estados Unidos, ninguno de ellos tuvo la visión empresarial ni el genio de marketing que tuvo el hawaiano Ed Parker. Él era discípulo de William Kwai Sun Chow, especialista en karate Kenpo en la década de los años 40. Lo interesante del maestro de Ed es que este se mostraba muy crítico con la aplicación de las artes marciales orientales en situaciones reales y creía que éstas debían ser renovadas. Y Ed Parker heredó ese cuestionamiento propio de su maestro, pero solo heredó eso, porque William Kwai Sun Chow nunca tuvo un dojo, solo enseñaba en parques, era ajeno a los negocios y consecuentemente muy pobre. Por el contrario, Ed Parker no solo fundó varias escuelas de su American Kenpo Karate, sino que hasta se codeó con varias celebridades de la época, siendo su alumno más conocido Elvis Presley, el músico más famoso del planeta cuando estaba en la cúspide de su carrera. Eso le permitió a Ed Parker difundir en Estados Unidos no solo su versión del karate, sino todo el karate en general. Además, también apareció en varias entrevistas televisadas, donde salía vestido con su uniforme negro de karate y participó en algunas películas como la muy cómica La venganza de la Pantera Rosa. Pero su influencia no solo se limita al karate, porque él fundó y produjo el famoso torneo de Long Beach International Karate Championships, que en su primera edición en 1964 tuvo como expositor al entonces desconocido para el gran público Bruce Lee. Es decir, fue Ed Parker quien presentó en sociedad al futuro gran actor y artista marcial. Pero la verdad es que no fue en ese torneo donde Bruce Lee se hizo famoso, sino fue por una recomendación que hizo Ed Parker. Resulta que el productor de Batman quería hacer una serie parecida, con un dúo, donde uno de los integrantes debía ser experto en artes marciales. ¿Y a quién se le podía pedir información o consejo en ese momento? ¿Quién mejor que Ed Parker? Y fue a él a quien le consultaron, oye, necesito un personaje con estas características. Y Ed Parker le dijo Bruce Lee. Y para que sepan lo influyente que fue Ed Parker, que esto lo sabe todo el mundo, durante muchos años y a veces hasta ahora, karateka es sinónimo de artista marcial. Tú puedes decir, sí, yo hago judo, y al día siguiente te saludan y dicen, hola, karateka. ¿Es así? Pues bueno, Ed Parker fue el responsable de todo esto.
Bruce Lee, nacido en San Francisco en 1940 y fallecido en 1973 en Hong Kong. ¿Qué no se ha dicho ya de él? Él no necesita presentación, y de esta lista es el más conocido y por lejos. Antes de hacerse actor, ya se sabía de él en el ambiente de las artes marciales en Estados Unidos. Y si Ed Parker lo invitó a su primer festival, es porque ya le habían hablado de él. Le dijeron: tienes que conocer a este luchador de San Francisco que es rapidísimo. Y cuando lo conoció, el karateca Ed Parker quedó muy impresionado con él, prácticamente apadrinándolo. El legado de Bruce Lee no solo es cinematográfico y por haber inspirado a varias generaciones que querían ser como él, sino su preocupación por hacer realmente efectivas las artes marciales en situaciones reales. Su recomendación de estudiar la mayor cantidad de sistemas para rescatar de cada una lo que podía servir, le valió para ser considerado como un precursor de las MMA. De hecho, esta escena de Enter the Dragon parece una profecía de lo que sería la UFC dentro de 25 años, con guantes cortados, pantalones cortos y mezclando striking y grappling de manera muy orgánica, ello en pleno 1973. Helio Gracie, nacido en 1913 en Brasil y fallecido en 2009. De todos los anteriores artistas marciales, es el único que tiene peleas registradas como competición. Él desarrolló su técnica junto con sus hermanos, especialmente Carlos. Sin embargo, fueron los hijos de Helio, a quienes él transmitió sus enseñanzas, los que partieron la historia en dos de las artes marciales, concretamente Royce Gracie en 1993. Aquel año, por primera vez, un sistema de grappling mostraba a escala global su eficacia frente al striking. Tantos años de películas que priorizaron el striking en sus coreografías por fin encontraron su contrapeso en la incipiente UFC. Sin embargo, no me extenderé más sobre Helio porque alrededor de él se han generado muchas leyendas e inexactitudes que merecen un análisis más profundo y no ser simplemente parte de una lista. Como conclusión, creo que es muy difícil mantener una conversación seria sobre la historia moderna de las artes marciales sin saber quiénes fueron estas 5 personas. Por eso, espero que les haya gustado y si no, podemos intercambiar información y ayudarnos a mejorar. Y por supuesto, suscríbanse.